Bienvenidos todos aquí a este conversatorio que se llama Memoria e Injusticia, Actualidad de Derechos LGBTI en México. Pues les platico un poco la dinámica. Vamos a tener aproximadamente 15 minutos cada uno. Nos explica qué es lo que están haciendo para justo pues que los derechos sean para todos, todas y todes, ¿no? Voy a leer una introducción. En 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, publicó los resultados de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género. Es el primer ejercicio que tiene un alcance nacional hecho por el Estado mexicano en la materia. Los resultados evidenciaron un conjunto de mecanismos de inseguridad, miedo, discriminación, violencia, mediante los cuales se restringe el ejercicio de los derechos de las personas que se identifican como LGBTI, que son el 5,1% de la población del país. Hace una semana se publicó el informe Los rastros de la violencia por prejuicio, violencia letal y no letal contra personas LGBT en México 2022, que es un esfuerzo que desde la sociedad civil organizada, elaborado por el equipo de Letra S, bajo la dirección de Alejandro Brito y la coordinación de Samuel Yair Martínez, que nos acompaña el día de hoy, por cierto. Entre los datos que ofrecen destacan, por ejemplo, que 87 muertes violentas han sido para personas LGBTI presuntamente relacionadas con su orientación sexual, identidad o expresión de género, de las cuales la edad promedio fue de 34.7 años. El dato de 2022 es un aumento considerable respecto al 2020 y 2021, lo que es más un informe de alerta es la cifra real que se aproximaría a las 200 víctimas de homicidio. Este panorama es muy preocupante. Es cierto que las violencias múltiples suceden cotidianamente en México, generan un escenario complejo. Sin embargo, también es cierto que aquella que sucede hacia las poblaciones LGBTIQ+, no es una violencia reciente, ¿no? Asimismo, hoy existen diferentes instrumentos de mediación y análisis de datos que permiten que las instituciones públicas diseñen políticas públicas para entender y atender esta violencia focalizada. Más allá de este énfasis en los problemas de violencia a la población LGBTI, también es necesario que se diseñen políticas que construyan contextos favorables al respeto, a la diversidad y a la garantía de los derechos. Y justo desde este escenario partimos para pedir a las personas que hoy nos engalanan con su presencia esta conversación que nos den sus reflexiones acerca de lo necesario que es seguir consolidando la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ en este contexto de violencia, discriminación que sigue vigente. Aunque decimos que ya estamos en el siglo XXI, pues parece que hay cosas que no. Le voy a dar la palabra a Cristian Andrade, que nos acompaña del programa de protección de Refugio Casa Frida. Cristian, cuéntanos un poco qué es lo que hace Casa Frida y por qué derechos son los que están peleando. Bueno, muchas gracias. Buen día a todas, todos y todes. Pues justo soy Cristian, vengo de Casa Frida, del programa de protección a personas LGBT que han sido víctimas de extremas violencias o delitos, así como también pues en representación del programa Contrata e Integra LGBT, que es pues justo un programa de empleabilidad. Pues bueno, Casa Frida es una organización sin ánimos de lucro, una organización de la sociedad civil que justo se encarga de brindar acompañamiento y protección a personas que han sido víctimas de extremas violencias o delitos. Esto pues justo lo hacemos a través de la justicia transicional. Y entonces, ¿qué es la justicia transicional? Pues es justo cuando los estados o los gobiernos no tienen como las leyes o los mecanismos o los protocolos de atención adecuados, pues la justicia transicional lo que hace pues es ocupar los que ya están y modificarlos o ocupar las cosas que se pueden como utilizar en beneficio de la justicia. Y pues justo lo que hacemos desde Casa Frida es eso, ¿no? Ocupar los mecanismos que existen, intentar pues si se puede modificarlos o adaptarlos o especializarlos hacia las personas LGBT y pues a través de eso pues que las personas que han sido justo víctimas de violencia pues puedan acceder a la justicia, ¿no? En específico pues ahorita estamos en el trabajo de
de la protección a personas LGBT en desplazamiento interno y también desplazamiento internacional, ¿no? Es decir, a través de nuestro programa de protección aquí en Ciudad de México, pues el 80% de nuestras poblaciones son desplazadas internas. Lo que va de enero para acá, pues el principal expulsor de personas de los estados, pues es el estado de Guanajuato. Bueno, la principal cantidad de usuarios que tenemos de desplazamiento interno vienen de Guanajuato. Adicional a esto, pues en el programa de Tapachula, que es un programa de atención humanitaria a la movilidad humana, principalmente movilidad LGBT, pues atendemos a personas que han sido víctimas de violencia y desplazamiento forzado internacional, donde principalmente nos llegan personas de Honduras, ¿no? Que han sido pues desplazadas de sus países a razón de su orientación sexual y su identidad de género. Pues justo dentro de las acciones que estamos realizando ahorita por el acceso a la justicia y a los derechos, pues es la presentación de el trabajo en una iniciativa a la Ley de Refugio, Refugiados, Protección Complementaria y Asilo, para que pues justo personas que están en movilidad, personas LGBT que están en movilidad internacional, pues justo tengan esta protección internacional, pues en la garantía de la ley, ¿no? Porque realmente no existe ninguna perspectiva de diversidad sexual en estas leyes de desplazamiento, al igual que en la ley de migración, ¿no? Y que entonces también un poco del trabajo que hemos estado haciendo los últimos meses y pues incluso desde que Casa Frida ha abierto sus puertas, pues es justo eso, ¿no? Visibilizar que la población LGBT que se ha desplazado forzadamente al interior del país y también de manera internacional, pues es a razón de su orientación sexual y su identidad de género, y que realmente en México aún no existen los protocolos ni mecanismos ni regulaciones pues que estén haciendo pues esta protección a los derechos humanos, ¿no? De las personas LGBT desplazadas, y que adicional a esto pues también parte de esta incidencia pues no solo se da como en lo político, sino también en lo público, ¿no? A través pues de justo de la formación de liderazgos comunitarios, los cuales pues justo las personas que entran a nuestros programas pues también se conviertan en personas que defiendan sus propios derechos, pero también los derechos pues de sus comunidades, ¿no? O sea, sabemos que pues parte de nuestro programa que apuesta a la integración comunitaria, pues ha dado óptimos resultados por justo esta compartición de buenas prácticas entre pues las mismas comunidades de usuarios, ¿no? Cuando entran usuarios nuevos a los programas de protección, pues justo los usuarios anteriores, a través de sus liderazgos, pues les orientan y les dicen, no, pues mira, tus derechos son estos, hazlos valer de esta manera, a nosotros nos funcionó esto, a nosotros nos funciona esto otro, y el impulsar estos liderazgos comunitarios también ha hecho que pues los usuarias no sean como tal, o sea, no tengan como esta visión de que pues Casa Frida va a ser el único forma de acceso a la justicia, sino que también ellos pueden garantizar como esta lucha por sus derechos pues a través de ellos mismos y de ellas mismas, ¿no? Como agentes de cambio y como agentes pues justo sujetos de derechos humanos, ¿no? Y entonces pues creo que algo valioso y algo muy importante es eso, ¿no? Regresar a las comunidades que atendemos esta capacidad de agencia, porque pues también mucha de la lucha que hacemos pues la hacemos desde nuestra experiencia, pero también pues las personas que entran nuevas a nuestros programas tienen necesidades distintas, tienen como una diversidad de perfiles como muy como diversos, valga la redundancia, y en ese sentido pues también a veces nuestros protocolos de atención y los protocolos de atención de acceso a la justicia, pues tienen que irse modificando también conforme pues van cambiando las necesidades de la población LGBT, y que de ahí también pues justo creemos muy importante desde Casa Frida pues el recordar, ¿no? O el siempre hacer valer como este principio de progresividad de los derechos humanos, ¿no? En los que pues todos los derechos para todas las personas pues deben de ir justo en ese sentido, ¿no? Progresando y atendiendo a las necesidades de las poblaciones que vienen llegando, ¿no? Últimamente también, por ejemplo, pues se ha visibilizado una alza en los números de personas LGBT menores de edad, principalmente adolescentes, que buscan acompañamiento de parte de Casa Frida por ser víctimas de violencia.
y realmente en la ley no existen mecanismos de protección. Sí existen a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y está la ley de niñas, niños y adolescentes, pero no existe como tal una ley, o en esa ley no existen como pues mecanismos de protección para personas LGBT, ¿no? O sea, para infancias LGBT, para adolescencias LGBT, y que de ahí pues todavía queda como muchísimo trabajo por recorrer dentro pues justo de los pues en la lucha, ¿no? Por los derechos, y que pues justo, ¿no? También lo que pues, platicábamos al interior del equipo hace unos días, pues es que pues que el matrimonio igualitario se apruebe en todos los estados, por ejemplo, pues no es garantía, ¿no? De que pues, los estados no dejen de ser pues estados que ejercen violencia contra las poblaciones LGBT. También de manera internacional, ¿no? Muchos estados tienen como mecanismos de protección, muchos países tienen mecanismos de protección a personas LGBT que son súper a la vanguardia, y por ejemplo tal es el caso de Brasil, ¿no? Que el refugiado LGBT que llega tiene todo un mecanismo muy como muy a la vanguardia, ¿no? Para proteger como su desplazamiento internacional. Pero ya cuando lo vemos en lo práctico, pues también mucha gente LGBT en Brasil pues está siendo todavía como violentada, ¿no? También pasa en México, pues justo muchas personas LGBT que viven el desplazamiento internacional actualmente ya están buscando pues quedarse en México y pues ser refugiadas, refugiades, pero pues también sabemos que en México existe, ¿no? Todavía está, o sea, todavía hay mucho camino por recorrer, pero que también eso nos hace como visualizar que también ya hay un trabajo como muy grande de parte de todas las organizaciones de la sociedad civil, y que también pues ahí viene eso, ¿no? Pues un tema de voluntad política. Lamentablemente pues junio es el único mes donde existe esta voluntad política para que todos estos avances y progresos en la ley y visibilidad de las luchas y todo, pues sea, ¿no? O sea, en junio es como que, claro, todo avanza muy fácil, ¿no? Incluso hasta en las fiscalías, cuando se van a presentar denuncias, como, sí, claro, pásenle, ¿no? Pero ya como pasa junio, literal cambia 1 de julio y es como de que, ay, no, ahorita no tenemos chance, ¿no? Otro día con mucho gusto. A ver si regresan en junio que entra para ver si algo funciona, ¿no? Y que creo que pues también eso es lo que en tema de lucha, pues creo que desde Casa Frida intentamos como visibilizar, ¿no? O sea, que pues la lucha continúa durante todo el año y la resistencia también. Y que pues aparte justo durante todo el año que no es junio, pues resulta ser como hasta muchísimo más complicado acceder a estos mecanismos de protección, a estos mecanismos de defensa, porque pues también son como, pues reducen operaciones después de junio, o simplemente no existe ya la voluntad, ¿no? Y que también eso es algo que hemos visto últimamente, pues también el acceso a derechos humanos y el que se propongan iniciativas y el que pasen las iniciativas y que se aprueben, o incluso, ¿no? Que ya como de forma operativa en los espacios de atención directa, como pues justo las fiscalías, la comisión, COPRED, CONAPRED, como la Comar, si hablamos de refugiadas, refugiados y refugiades, el Instituto Nacional de Migración, pues tienen como tienen la capacidad ¿no? de pues garantizar los derechos humanos de la población LGBT de cualquier perfil, ¿no? Pero realmente pues no existe la voluntad, ¿no? Y que también ahí es algo que desde Casa Fría queremos mucho visibilizar, ¿no? Que pues también el tema de atención a la población LGBT pues es un tema pues hasta de voluntad, ¿no? Ya no tanto de mecanismos, porque ya hay mecanismos, ya existen algunos, ya hay leyes, faltan muchísimas, falta como mucho por hacer, pero pues con lo que ya existe, pues nada más es un tema de voluntad, de estar incidiendo, ¿no? De estar insistiendo para que pues puedan estos aplicarse de manera adecuada, ¿no? Y cállenme porque yo siento que también luego yo me alargo y divago mucho, pero bueno, creemos desde Casa Fría pues justo eso muy importante, ¿no? Que pues camino por recorrer hay mucho, ¿no? Y las necesidades de la población LGBT no terminan en el matrimonio igualitario y en su legislación en los 32 estados, ¿no? Ya de manera concreta, pues, y de manera pues ya como vivencial y experiencial, pues las personas LGBT siguen siendo expulsadas de sus estados, siguen siendo desplazadas internamente, siguen viviendo en niveles de riesgo y vulnerabilidad muy altos,
Y pues bueno, tal es el caso de que pues Casa Fría tenemos que aumentar cada vez más nuestra capacidad de operación para seguir recibiendo gente, ¿no? Y que pues eso quiere decir que aún hay muchas cosas por hacer de manera como ya concreta y operativa, más que legislativa, porque pues justo, ¿no? También eso es otra cosa, las organizaciones de la sociedad civil que queremos como luchar y que velamos por la defensa de derechos humanos, pues también a veces no tenemos las capacidades, ¿no? Para hacerlo, y que pues tanto a veces justo estamos atendiendo a una persona y a la vez también estamos contestando y atendiendo entrevistas y correos y esto y lo otro, ¿no? Y entonces justo también eso habla de una necesidad de ampliar las capacidades que tenemos para atender a la población LGBT, ¿no? Sabemos que ahora en México pues ya hay muchas organizaciones que atendemos a la población LGBT, pero es como, a mí me parece como muy impresionante que dentro de estas organizaciones de todos modos no nos demos abasto para atender la gran demanda de necesidades que tenemos, ¿no? Y que eso también a veces resulta como frustrante en la defensa de derechos humanos, porque hasta sentimos que a veces estamos amarrados de manos, ¿no? Para hacer ciertas cosas, y que pues también, pues, ¿no? Como pues exhortar a pues todas las personas que nos ven, pues que justo se acerquen, ¿no? Y que de nuevo pues esta incidencia en la lucha por los derechos de las poblaciones LGBT pues no es una que solo nos toca a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Sino que nos toca a todos como sociedad civil, también a las personas que se encuentran legislando, ¿no? Y que pues sabemos que pues personas LGBT legislando ya y no, pues solo tiene que existir la voluntad de parte de estas personas para que también se empiecen a impulsar leyes en materia de diversidad sexual, ¿no? Y que de ahí recaigo, ¿no? En ese punto de que pues también muchas de las cosas dependen de la voluntad de las personas, ¿no? Sabemos que hay personas LGBT ocupando cargos de poder o cargos en los que pueden pues justo representación, pues sí, cargos de representación, perdón, pero que al fin y al cabo su agenda no es LGBT, ¿no? Y entonces realmente ahí pues por cuota está chido, pero ya como de forma operativa no nos sirve de mucho, ¿no? Y entonces creo ahí justo importante que la lucha, bueno, desde Casa Frida, ¿no? Creemos que la lucha de los derechos humanos pues también es comunitaria, ¿no? O sea, viene desde este lugar de comunidad donde podamos todas, todos y todes, pues justo ser agentes y ser esa agencia, ¿no? De cambio, y que pues nosotros tratamos justo de no solo acceder a la justicia a través de esto que les comentaba, la justicia transicional, sino que también pues sea acceder a la justicia pues reparativa, restaurativa, pero que pues también apoye pues a que estas mismas personas que han sido víctimas de violencia pues también sean agentes de cambio y tengan esta capacidad de agencia, ¿no? Y pues bueno, creo que ya ahorita seguirán saliendo un poco más de cosas, pero pues no sé si... Pues muy bien, pues muchas gracias por estas reflexiones desde las personas que tienen esa necesidad de justo de moverse de país, ¿no? Que es lamentable que por su orientación, por su expresión de género, su preferencia, pues necesiten, ¿no? Refugio en otro país, ¿no? Y justo Casa Frida hace esta labor, ¿no? Bueno, tienen poco que abrieron la central de Tapachula, que es la frontera del sur con principales migrantes de todo estilo y de todos los países pues de América del Sur, ¿no? Y pues gracias por esta reflexión de que además los derechos que pelea la comunidad LGBTTIQ+, no son para quitarle los derechos a las demás personas, ¿no? Y que justo pues todos, todas y todes los aliados que no necesitan ser de la comunidad pues pueden también estar en la lucha, ¿no? Porque todos conocemos a alguien que pertenece a la comunidad LGBT, ¿no? Y si no, aunque sea de fiesta, la verdad también nos divertimos mucho. Voy a darle la palabra ahora a Juan Pablo Delgado, director de Amicus y Visible, que es especialista, defensor de derechos humanos de las personas LGBT, para que nos comente un poco qué es lo que hace Amicus y este proyecto que tienen de Visible, por favor. Y además también esto que nos comentaba un poco aquí Cristian sobre pues que los desplazados internos, la mayoría viene de Guanajuato y tú tienes ahí una labor importante en Guanajuato, por favor.
Muchas gracias. Sí, precisamente nuestra organización está basada en León, Guanajuato. Hacemos dos, digamos, principales labores. La primera de ellas es la recolección de datos. De hecho, hace poquito hablábamos en el radio al respecto de esto y colaboramos también con Letra S en la recolección de datos. Hace 4 años, casi 5, creamos un sitio web que se llama Visible, el dominio es visible.lgbt, en el que las personas que viven algún incidente de violencia y discriminación lo pueden autorreportar y también las personas que lo hayan atestiguado. A la fecha hemos recibido más de 2.500 reportes desde el momento en el que la plataforma se creó y pues es una de las bases de datos más grandes que hay en el país, en las que se puede conocer una radiografía de cómo operan las violencias y discriminaciones contra nuestras poblaciones. Y hay ciertas cosas que me gustaría comentar siguiendo un poco el hilo de la conversación. En primer término, por más de que hay muchas variables involucradas en qué estados tienen un volumen de reporte más importante, los mencionaré porque creo que pueden dar cierto parámetro de varias concepciones que quizás tenemos que se puedan alejar de la realidad. Los estados, por ejemplo, que tienen la concentración de reportes más alta son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Guanajuato y Puebla. Por más de que, por supuesto, que la concentración de población en estos estados puede estar ligada a que haya mayor cantidad de reportes, la utilización de la plataforma por parte de organizaciones que están basadas en estos estados, que justamente tenemos vinculaciones en estos estados fuertes, incluso con instituciones de gobierno, no deja de llamar la atención que ciudades como Guadalajara o la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, aparecen también en los primeros lugares, cuando en muchas ocasiones, al menos a nivel nacional, llega el mensaje de que son espacios sumamente seguros, ¿no? Entonces creo que esto, por más de que no pueda ser entendida esta estadística como generalizable, porque no podemos terminar diciendo que estos datos son representativos de la realidad, porque al final de cuentas es solamente una parte, al no conocer el universo completo de incidentes, sí nos ayudan a desmontar algunos mitos que existen respecto a la seguridad que tienen determinados espacios. Y la aparición de la ciudad donde yo soy, que es León, Guanajuato, dentro de los primeros lugares, pues también hace ver esta necesidad de muchas personas de desplazarse de Guanajuato hacia otros estados, en conjunto con que Guanajuato actualmente vive una crisis de violencia generalizada, que por supuesto de manera diferenciada nos pega a las personas de la diversidad sexual y de género. Yo conozco, por ejemplo, el caso de unas personas que fueron amenazadas en el municipio de Irapuato, en Guanajuato, que es el segundo con mayor población, una pareja que organizaba de hecho la marcha del Pride antes en Irapuato, que fueron amenazadas por uno de los cárteles del crimen organizado y huyeron y ahora son personas refugiadas en Canadá por la amenaza que recibieron en ese momento por parte del crimen organizado. Entonces no es una historia desafortunadamente que nos suene ajena a la realidad que se vive en Guanajuato, pero tampoco a la realidad que se vive en otros estados. Ahorita comentábamos sobre estos primeros lugares de incidencia y hablábamos de Puebla, ¿no? En Puebla en realidad no tenemos una alianza concreta con una organización como sí la tenemos en 22 de los estados de la República. Puebla sí es uno de los estados más poblados, pero sí llama la atención que la plataforma esté recibiendo tantos reportes provenientes de ahí cuando no hay una vinculación institucional tan estrecha. Lo mismo nos pasa con Veracruz, ¿no? Que seguramente es otro de los estados que a ustedes les genera alarma en la estadística, que particularmente en el tema de persecución de mujeres trans está muy presente. Conocemos incluso casos emblemáticos de personas que han salido del país por la persecución que viven, ¿no? Otra de las cosas que me gustaría comentar y que tienen que ver con estos datos que recolectamos en la plataforma es que precisamente la casa propia, la casa familiar, es el lugar que aparece como el más violento contra las personas de la diversidad sexual y de género. Y eso que la plataforma permite el reporte de cualquier tipo de incidente de violencia y discriminación, los que pasan en la casa son los que han aparecido con la mayor vinculación. Para ponerles un ejemplo de cómo es que recolectamos estos incidentes, en diciembre del año pasado, a finales, entre el 30 a 31 de diciembre, hicimos un comercial en Grindr, porque tenemos una colaboración estrecha con la plataforma,
Y el comercial decía más o menos así: si vives violencia y discriminación o has vivido violencia y discriminación durante las fiestas de diciembre en tu casa, repórtalo en la plataforma. Bueno, se colapsó. Se colapsó la plataforma por la cantidad de reportes que recibimos en una temporalidad tan corta. Claro, hay un momento en el que la plataforma tiene como un mayor tránsito, ¿no? Porque quizás era cuando ya se acabó la fiesta y entonces hay la oportunidad de salir o de un encuentro o de lo que sea. Y entonces en ese momento notamos que la plataforma se paró. Se arregla muy rápido, ¿no? Porque afortunadamente ya hemos detectado cómo funciona cuando suceden este tipo de saturaciones. Pero bueno, es el momento en el que en la historia de la plataforma hemos recibido mayor cantidad de reportes. ¿Qué quiere decir? Que el hogar pues sigue siendo ese espacio bastante violento. En segundo lugar aparece la vía pública. Eso quizás sea como la otra cara de la moneda. O sea, ni en casa ni en la calle tengo la tranquilidad de que algo esté ajeno a pasarme. Los hospitales, las escuelas públicas están muy presentes también dentro de la estadística. Entonces, esta recolección de datos nos ayuda a tener una radiografía de que la violencia y la discriminación pues están ahí presentes. No me voy a comer la descripción porque igual ahí mejor le entras tú, porque tomaron ahora para el reporte del E13 algunos datos de la plataforma y creo que sería bueno que los comentaras mejor, ¿no? Desde ahí. Y lo que yo sí les quisiera decir es que hemos tenido un auge en el reporte de la plataforma al grado que hoy 2 de cada 3 reportes en la plataforma los levantó la víctima directamente. Y en el 60% de esos casos la víctima no lo había denunciado en ningún otro lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que la plataforma se convierte en una fuente original de datos. Los datos no los podríamos encontrar en ningún otro lugar. Y entonces tiene una valía propia porque ante la inexistencia de la plataforma nos perderíamos de mucha información que en este momento ya hemos relevado. Y esta información entonces se vuelve empleable, que desde nuestro punto de vista es lo más útil. Nuestro trabajo en un 60% se concentra en el litigio de casos. Y cuando uno lleva un caso ante un juez, una jueza, el llevarle datos contextuales de que esto sucede de manera sistemática se vuelve una herramienta muy poderosa. Pero además he utilizado los datos para muchos fines, ¿no? Ahorita platicábamos en la antesala, por ejemplo, el año pasado, en Guanajuato precisamente, una diputada presentó una reforma a la ley de acoso escolar en el estado para que el bullying motivado por orientación sexual o identidad de género fuera enlistado dentro de la ley. Esto porque la Secretaría de Educación sistemáticamente nos negaba desde hace 8 años que esto fuera una realidad. O sea, al momento de presentar la iniciativa, lejos de leer el discurso aburrido de cualquier persona que sea legisladora, se puso a leer los testimonios. Y entonces eso fue un mensaje bastante poderoso en una legislatura, algo que es importante que suceda, ¿no? Porque de pronto el discurso regular puede sonar soso, pero por supuesto que el testimonio vertido por la propia víctima de discriminación en una escuela o de violencia en una escuela se vuelve un mensaje muy poderoso. No sé, seguramente quizá alguna persona por acá ha escuchado el caso de Luis y Gustavo, que son una pareja de hombres gay que buscaban comprar una vivienda en el estado de San Luis Potosí, y les fue negada esa posibilidad por una inmobiliaria, un caso de discriminación en la búsqueda de vivienda, básicamente. Y en ese caso la abogada de Luis y Gustavo, que es muy conocida, Carla Escoffier, nos pidió que si le podíamos pasar datos sobre la violencia y discriminación que viven las personas LGBT buscando casa o en la convivencia vecinal, todo lo que tenga que ver con el entorno de vivienda. Le dije, pues déjame ver cuántos hay, seguro hay, pero déjame ver cuántos hay. Y al momento de hacer la desagregación de esos datos encontramos un montón. De manera que esto, de nuevo, sirve como información contextual, en este caso para la Suprema Corte, para que pueda entender que puede ser una sentencia emblemática, en el entendido de que se trata de una realidad que viven muchas personas de la diversidad sexual y género en el país. Y así les podría dar pues cantidad de ejemplos en los que vamos incidiendo desde lo macro, como este es un caso a nivel Suprema Corte que puede generar un cambio. La información de Visible se cita ahora por incluso organismos internacionales de Naciones Unidas y de la OEA, pero por ejemplo un caso súper comunitario digamos incidencia muy concreta pasó en Pachuca. Hay una organización que se llama Quórum, que es literal solamente hacen incidencia en Pachuca. Se dieron cuenta que empezaban a llegar en la plataforma reportes de discriminación en los taxis.
Y entonces, al momento de darse cuenta que era no un incidente aislado, sino algo que se reportaba con recurrencia, pues fueron con las personas que son dueñas de la compañía de taxis con los datos, decirles, oigan, pues algo pasa con sus choferes, porque está habiendo discriminación por parte de estas personas. Y entonces, a partir de ese reporte ha habido ya 2 jornadas de capacitación de las personas choferes de taxis en Pachuca, porque los datos se vuelven una herramienta poderosísima de evidenciar la realidad. Entonces, nos podemos ir de este ejemplo comunitario hasta el ejemplo de que el experto independiente de Naciones Unidas, que se llama Víctor Madrigal, tomó los datos de la plataforma para evidenciar algunas cosas que normalmente en el mundo no se evidencian porque no hay datos disponibles. Entonces, de esa fortaleza tiene la importancia de hacer este tipo de reportes. Y por eso en todos los foros en donde estoy, y nos ha tocado hablarlo en el radio, pues mi invitación es siempre utilizarla, ¿no? Seguramente muchas personas de las que estamos aquí nos identificamos como personas de la diversidad sexual y de género. Seguramente más de una vez nos ha pasado algo. A lo mejor no nos pasó este año, nos pasó hace 3, pero la plataforma tiene la flexibilidad de poder reportar en el momento en el que haya acontecido. Y la realidad es que sí, el grosso de reportes nos ayuda a conocer con más precisión la realidad de lo que nos pasa y generar cambios en términos de política pública, en términos de sentencias, en términos comunitarios, en fin, que es algo bastante relevante. Y la segunda parte de mi intervención la quiero dedicar al trabajo que hacemos en materia de litigio, que de hecho ese es el origen de nuestra organización, una organización de personas abogadas que representamos a personas LGBT que han vivido discriminación o violencia, principalmente en zona Bajío, pero lo hemos hecho en otros lugares del país. Y actualmente tenemos una estrategia de litigio que iniciamos desde el año pasado, que fue una reflexión de cómo podíamos obligar a los gobiernos locales en el país para la implementación de políticas públicas específicas. Esto a raíz de que en Guanajuato, como vivimos en un estado panista 100%, solamente tenemos una legislatura que ni siquiera dictamina las iniciativas de ley que tienen que ver con nuestros derechos. Ya les hemos demandado por omisión legislativa, tenemos un caso pendiente a ver si la Suprema Corte lo quiere atraer por saltarse el procedimiento legislativo. Hagan de cuenta, por lo que tiraron el plan B, acá deberían de obligar al Congreso de Guanajuato a legislar, porque se saltan el procedimiento legislativo. Y entonces en ese ejercicio de reflexión llegamos a la conclusión de que algo innovador que podíamos hacer por medio del litigio era obligarle al gobierno del estado a asignar una cantidad de dinero específica como un anexo presupuestal que se dedique a la implementación de políticas públicas. Porque la práctica de tener anexos presupuestales para políticas que atiendan derechos de mujeres, de infancias y adolescencias, de personas migrantes, de personas con discapacidad, de personas mayores, ya existen en muchos estados. Pero no necesariamente existen los anexos en donde nos podamos asegurar que hay una cantidad de dinero público asignada para políticas públicas que reduzcan las brechas de desigualdad respecto a nuestras poblaciones. Lo hicimos el año pasado, ganamos en Guanajuato, y hoy estamos obligando al estado de Guanajuato a, en principio de cuentas, elaborar un diagnóstico público de las diferentes contextos que se viven en Guanajuato en materia de acceso a derechos de una perspectiva interseccional, que va a derivar en septiembre o en octubre de este año en al menos la implementación de una política pública derivada de ese ejercicio diagnóstico. Como vimos que era algo que al final funcionó, este año lo replicamos en 6 diferentes estados de la República, y el jueves de la semana pasada se obtuvo la primera sentencia favorable de esos 6 juicios en Yucatán. Y entonces ahora estamos obligando al gobierno de Yucatán a asignar una cantidad de dinero para poder implementar política pública. Esto lo estamos replicando en el Estado de México, en Veracruz, en Querétaro, en Aguascalientes, y nos falta otro, está ahí en San Luis Potosí. ¿Qué es lo que aspiramos a hacer al final de este año? Por supuesto esperamos tener 6 sentencias favorables, y en conjunto con la de Guanajuato tener 7, más los estados que ya tienen algún presupuesto asignado, como es la Ciudad de México, como es el caso de Jalisco, ¿no? Ahí se suman a la ecuación, pero todos los estados que al final del año no tengan un presupuesto asignado y que no entren en los planes
del presupuesto que se apruebe dentro de sus legislaturas al final de 2023. En el 2024 tenemos la intención de demandar a todos los gobiernos de los estados que les falte el presupuesto. Porque es una manera, desde nuestra perspectiva, un poco como de hackear el algoritmo de la política pública. O sea, en vez de tratar de convencer a los congresos de que pasen leyes, en vez de tratarles de convencer de que creen una instancia para la atención de la diversidad sexual y de género, que son cuestiones que encuentran mucha resistencia política, ¿no?, ante esta falta de voluntad, dijimos, bueno, agarremos uno de los pasos en la creación de política pública que no tenga pretexto, en donde podamos encontrar que hay una evidente exclusión de nuestras poblaciones. Y por eso es que determinamos que el presupuesto era una buena manera. Y si de esa manera vamos a tener ahora más clínicas especializadas en la salud de las personas de la diversidad sexual y género, en particular personas trans, si a través de ese presupuesto vamos a tener programas para el combate al acoso escolar en contra de personas de la diversidad sexual y de género, si con ese presupuesto quizás puedan crearse más refugios en colaboración con las organizaciones que ya lo están haciendo en otros espacios en donde se necesiten, si con ese dinero se pueden crear fiscalías especializadas para la atención de los crímenes basados en prejuicio, pues entonces estaremos consiguiendo el objetivo final, que es que la política exista, que tenga presupuesto y seguramente que haya instancias que tengan la capacitación adecuada, y a lo mejor en una de esas, hasta porque ya está el presupuesto operativo, incluso hasta conseguimos la reforma legal que se necesitaba, ¿no? O sea, saltarnos un poco el paso, justo porque veíamos este mismo diagnóstico al que llegaron en Casa Frida. Si nos esperamos a que primero sea el matrimonio igualitario, después sean las iniciativas de identidad de género, después sean las relacionadas con ECOSIG, y así nos vamos, ¿cuándo vamos a llegar a la garantía de derechos sociales? ¿Cuándo vamos a llegar a la garantía del derecho a la educación, a la salud, al acceso a la justicia, ¿no? O sea, un poco tratemos de poner en crisis la respuesta institucional negativa que siempre recibimos de las instituciones gubernamentales, y por eso es que le apostamos mucho a esta línea de litigio. Y claro, quien nos esté viendo vía remota o quienes estén aquí que tengan relación con alguno de los estados que no mencioné y que ustedes sepan que no hay política pública en curso, nos podamos poner de acuerdo en diciembre de este año para que en enero del año que viene pues haya algo así como 20 demandas de amparo. Digo, y ojalá que cambien la mente y digan, no, ya lo vamos a hacer porque tenemos ganas de hacerlo, pero si no, la organización tiene el compromiso y la capacidad como para llevar esos litigios que pueden llevar a la creación de un nuevo estándar en el país, que por supuesto los derechos civiles y políticos son muy importantes, pero de pronto no hay que dejar de observar que la garantía de los derechos sociales es igual de importante, que tienen que ver además con las condiciones de precariedad que en muchas ocasiones viven nuestras poblaciones por haber sido excluidas del hogar, pero también por un montón de otras circunstancias que rodean el ciclo de violencia y discriminación que vivimos. Y literal nos quedan 12 segundos. Creo que voy a ¿Me escuchan? Ahí estamos. Gracias, Juan Pablo, por la precisión del tiempo. Sí, también Juan Pablo ha mencionado que hemos platicado en radio porque por ahí estuvo con algunos primos del programa Variopinto 69, que sale en Radio Educación todos los viernes a las 21:30 horas. Voy a aprovechar para hacer el comercial. Y estamos ahí platicando muy a gusto de estos datos y justo de estas labores que hace visible, por una parte, que la tecnología ahora nos permite denunciar, ¿no? Con un celular, justo hacer visible estas violencias que se están ejerciendo, y que justo también la pandemia que llevó a muchas personas de la comunidad LGBT a sus hogares familiares, también hubo un incremento de violencia doméstica, ¿no? Como bien lo comentas, y en estas fiestas familiares en donde pareciera que todo es amor y armonía, como la Navidad y regalos, y qué chido que así fuera, pero pues tampoco lo es a veces, ¿no? Quien no se pelea por los terrenos de la abuela, pues terminan peleándose por la orientación o la identidad o la expresión de género, lamentablemente, de la gente. Y pues esta otra labor que haces también con Amicus de litigio, que
que claro, que se empoderen quienes no están para que Amicus tenga más trabajo y nos ayude a buscar estos presupuestos de políticas públicas para la comunidad LGBT. Gracias, Juan Pablo. Le voy a dar la palabra ahora a Samuel Yair Martínez, quien es coordinador del área de investigación en Letra S, maestro de estudios de género por el Colegio de México y licenciado en psicología social por la UAM. Funge como coordinador del área de investigación de Letra S, que es SIDA, Cultura, Vida Cotidiana C, y en particular del proyecto Crímenes de Odio por LGBTfobia en México. Coordina el trabajo de la subregión de Centroamérica y el Caribe de la Red Regional Sin Violencia LGBT. Yair. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a todas, a todos, a todes por estar el día de hoy aquí y a quienes nos están viendo desde vía remota. ¿Por qué? Porque es fundamental que esta información llegue a otros lugares, ¿no? Es algo que pasa mucho con el trabajo de las organizaciones de sociedad civil, que el producto del esfuerzo generalmente es muy de nicho, un trabajo de poco alcance. Entonces me parece fundamental que estos espacios se abran para dialogar sobre esto. Mientras escuchaba las intervenciones anteriores pensaba en un montón de cosas que decir, pero me parece que para hilar un poco la discusión, retomemos como algunas de las encuestas que se han publicado en México, ¿no? Donde se señala que la población LGBT vive un contexto de violencia generalizada, es decir, que todos los espacios de la vida cotidiana de la población LGBT está atravesada por violencia. O sea, no solo hay expulsión del hogar, no solo hay desplazamiento por violencia en contextos migratorios, también hay violencia institucional en servicios médicos, no sé, hay violencia en espacios educativos. Sin embargo, para Letra S, desde hace más de 2 décadas, nuestro objetivo ha sido retratar la materialización más brutal de esta violencia, ¿no? Al final del día vivimos vidas atravesadas por violencia, sin embargo, ¿qué pasa? Muchas de estas vidas culminan en muertes violentas. Y ese es nuestro objetivo desde hace más de 2 décadas, es retratar con la brutalidad con la que estos crímenes ocurren, pues estos hechos, ¿no? Entonces, hace más de 2 décadas surge la Comisión Ciudadana contra Crímenes por Homofobia en la Ciudad de México. Hoy transicionamos a un proyecto que trata de hablar de violencia por prejuicio, como al final decía Juan Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos insertados en la discusión de entender que el odio y la brutalidad de estos crímenes no son producto de emociones individuales. Al final del día, estos crímenes se sustentan en prejuicios colectivos. ¿Qué pasa? Los crímenes que se cometen en México contra poblaciones LGBT no son hechos aislados, ni son disrupciones, al contrario, ¿no? Son hechos que se sustentan en el respaldo de la gente que piensa igual que esos agresores. Entonces, desde hace más de 2 décadas retratamos esto, ¿no? Y les voy a hablar particularmente de lo que ocurrió en 2022. En 2022 documentamos 87 muertes violentas de personas LGBT. Esto implica un aumento en comparación con los 2 años post-pandemia. Nosotros veníamos registrando cifras superiores a los 90, a los 100 casos, sin embargo llega la pandemia y estas cifras descienden. Nuestra hipótesis es que justamente el hecho de que la población LGBT retornara a sus hogares, o que tuvieran menos dinámicas sociales y salidas a la calle, implicó una disminución de estos hechos, ¿no? Aumentó, como ya bien mencionaron, la violencia en el hogar, pero descendieron en cierta medida los crímenes en espacios públicos, que es donde ocurren la mayoría de los crímenes por prejuicio en México. Sin embargo, en 2022, con la salida de la población LGBT a espacios públicos, regresamos a la sociabilidad cotidiana, pues estos crímenes aumentan. Y nuestra hipótesis es que el próximo año posiblemente registremos más casos, ¿no? Entonces, para caracterizar un poco lo que contiene este informe, que les invito a todas, a todos y a todos a leer, los rastros de la violencia por prejuicio, violencia letal y no letal contra la población LGBTI, más en México. Bueno, de esos 87 casos, durante los últimos 5 años hemos documentado que la población de mujeres trans es el principal blanco de este tipo de violencia, ¿no? Con más del 50% de los casos en todos estos años. En 2022 fueron 48 casos
de los 87 en total, que representa el 55% de la cifra, ¿no? Eso es alarmante, ¿por qué? Porque nuestros informes lo que permiten a las instituciones, que es otro de los objetivos del informe, a lo que mencionaré en breve, es que comprendamos los patrones de violencia con la intención no solo de decir, bueno, así ocurren los crímenes, sino con el objetivo de prevenir, ¿no? Una vez identificados los contextos y las particularidades con las que ocurren estos crímenes, creemos que hay insumos suficientes para producir procesos, elaborar iniciativas que busquen prevenir este tipo de violencias. Sin embargo, eso no ha ocurrido, ¿no? Algo que decía Juan Pablo y que me llama mucho la atención es que cómo los datos sí sirven para realizar cosas, en contraste con lo que nosotros hacemos hace más de 2 décadas, no ha servido para mucho. Si bien más de 19, me parece que son 19 entidades ahora, que han integrado a sus códigos penales la agravante por odio, en realidad el índice de investigación por crímenes por prejuicio, por odio, es mínimo. O sea, de los 87 casos que se registraron el año 2022, tan solo 27 eran investigados bajo alguna línea de investigación, y de esas líneas de investigación ninguna era el crimen por prejuicio o el crimen por odio. Esto es un reclamo que se hace al Estado mexicano, ¿no? Que los asesinatos no se investigan con una mirada interseccional, mucho menos con una mirada diferenciada por orientación sexual o identidad de género para la población trans. Si ustedes acuden a los estadísticos van a encontrar hombres y mujeres, sin embargo ahí no sabemos cuántas mujeres lesbianas, cuántas mujeres bisexuales, y eso es un impacto grave para nuestra documentación, porque no encontramos cifras, ¿no? Es muy difícil identificar, por ejemplo, mujeres lesbianas o mujeres bisexuales dentro de los índices de feminicidio en México. Eso por un lado. Siguiendo con esto, pues en 2022 identificamos tan solo a 11 mujeres lesbianas y bisexuales asesinadas, 22 hombres gay, pero como les digo, ¿no? El 50% es de mujeres trans. Hay algunos casos de personas mushes asesinadas, que también me parece importante la visibilización que han tenido las identidades no binarias, que escapan de este espectro popularizado, ¿no? De lo LGBT. Entonces también ya han ocurrido casos contra ellas, contra ellas. Siguiendo con esto, pues como les decía, no hay patrones diferenciados por orientación sexual e identidad de género. Algo que pasa con las mujeres trans asesinadas es que ocurren en espacios públicos o sus cuerpos son arrojados en espacios públicos. Para nosotros esto implica un mensaje detrás de los crímenes por prejuicio, ¿no? Que es la idea detrás de la discusión, de por qué creemos que el odio como intención individual no explica este tipo de crímenes, ¿no? El hecho de depositarlos en espacios públicos implica que quieren que estos cuerpos se vean. Es una diferencia sutil pero importante para discutir su diferencia con los feminicidios. Los feminicidios generalmente son mujeres que aparecen después de búsquedas, son cuerpos desaparecidos, ¿no? Depositados en ciertos lugares como piletas, no sé, casos como el de Devani que fue encontrada en Tinaco. Lo que lo diferencia, por ejemplo, de las mujeres trans es que estos cuerpos aparecen en caminos de terracería, donde toda la gente pasa, en avenidas principales, ni siquiera están depositadas dentro de maletas o bolsas, ¿no? Son cuerpos que están ahí para la visibilidad pública. ¿Por qué? Porque hay un mensaje detrás de este tipo de crímenes, un mensaje que es colectivo y que busca que alcance a toda la población detrás de estas mujeres trans, ¿no? Entonces, para mí eso es una diferencia sutil e importante para entender este tipo de crímenes. A diferencia con los hombres gay, ¿no? Muchos de ellos aparecen o son encontrados dentro de sus domicilios. Para nosotros esto tiene que ver con las dinámicas de socialización que tenemos los hombres gay en México, ¿no? Vas a un espacio de recreación o ligas por una aplicación de ligue como Grindr, como bien decían, y muchas veces estos invitados a tus espacios privados pues terminan asaltándote y asesinándote, ¿no? Esa es una diferencia entre las mujeres trans y los hombres gay. Y algo importante con el informe del 2022 es que se redujo el número de mujeres trans trabajadoras sexuales asesinadas. Esto por un lado nos habla de que ya no son solo las mujeres en posiciones de hipervulnerabilidad las que son asesinadas, ¿no? O sea, no te tienes que dedicar específicamente a actividades nocturnas, trabajar en antros, trabajar en bares, dedicarte al trabajo sexual para ser blanco de la violencia letal, que es un estigma que me parece que por mucho tiempo se ha arrastrado, ¿no? Que hay una relación directa entre el trabajo sexual y el asesinato, la violencia letal. Este año comprobamos lo contrario, ¿no? Que las mujeres trans que se dedican
incluso a la venta en cualquier negocio local, pueden ser blanco de la violencia letal transfóbica. Con las mujeres lesbianas nos pasa que generalmente son asesinadas en parejas, o así somos, es la forma en las que las hemos podido identificar, ¿no? Cuando una expareja masculina descubre que su expareja femenina está en una relación lésbica, es cuando ocurre el asesinato, ¿no? O la persecución, o la violencia, o el acoso, en esos casos específicos. Siguiendo un poco con esto, detectamos que en al menos 24 entidades de las 32 del país se documenta al menos un caso, ¿no? Esto, como bien decían al inicio, representa un subregistro. Nuestro informe se basa sobre todo en notas de prensa. Entonces piensen en todos esos casos que no llegaron a notas de prensa, ¿no? Sobre todo en entidades que son pequeñitas, municipios en los que a lo mejor la población no alcanza ni siquiera los 2000 habitantes, pero donde inevitablemente, seguramente han ocurrido crímenes por prejuicio. Entonces, algo que me parece fundamental del trabajo que hace Amicus, ¿no? Es este registro que hacen las personas sobre sus propias violencias, porque también lo pueden hacer como testigos. Eso es algo que me parece fundamental, porque ya no pueden hablar las personas que perdieron la vida, ¿no? Pero están su familia colectiva, su familia social, que son quienes hacen estas denuncias. Entonces, bueno, como bien decían, nuestra estimación es que estos 87 casos representan solo una parte de aproximadamente 200, pensando en una estimación, ¿no? De cuántos crímenes por prejuicio pudieron ocurrir en México. Algo importante de este informe, y que también se basa en algo que mencionaba al inicio, fue la encuesta del INEGI de cuánta población LGBT hay en México. Pues son 5.1 millones, ¿no? Y después de eso hacen una segregación por mujeres lesbianas, población trans, porque no hay una segregación por hombres trans, mujeres trans, que me parece importante también, que debería haber en el informe que se publicó. Pero lo importante de esta encuesta es que nos permitió estimar una tasa de homicidios, cosa que no habíamos podido hacer años previos porque no había un dato oficial, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mujeres trans, y es algo que nos llama mucho la atención y que es importante destacar, es que la tasa de homicidios es de 15.2, me parece, en comparación de 6, que es la tasa para mujeres cisgénero. Esto para nosotros es importante porque nos habla de la doble vulnerabilidad que viven las mujeres trans, ¿no? Por un lado, su expresión de género, al visibilizarse, como para nosotros es la materialización más importante que tenemos contra el binarismo de género, ¿no? O sea, al final del día, las mujeres trans encarnan esta oposición contra lo que nos han enseñado que son los hombres y las mujeres. Por eso para nosotros hay por ahí una línea de explicación, o posible línea de explicación, de por qué son el principal blanco de la violencia por prejuicio, ¿no? Y segundo, pues su posicionamiento como mujeres dentro de nuestra sociedad, una sociedad machista, pues también las hace un blanco de una violencia brutal, ¿no? Entonces eso nos parece importante porque la tasa de homicidios de mujeres trans es el doble o poco más del doble de la que viven las mujeres cisgénero en el país, ¿no? Para el caso de hombres gay fue como de 4.2, si no me equivoco también, pero estos datos, como les digo, pues al final son una subrepresentación, ¿no? De lo que en realidad puede estar ocurriendo. Hablamos con alguien del INEGI y cuando nos daba como la cifra segregada de mujeres trans en el país, nos decía es que incluso su tasa podría alcanzar el doble, ¿no? O sea, podría ser de 30, si lo hacen específicamente con la población trans en México. Y eso pensando que esta encuesta alcanzó a cierta población con acceso a medios digitales para poder responder la encuesta, ¿no? Piensen en toda la población en comunidades indígenas o en espacios rurales donde el acceso a internet pues no es tan posible, ¿no? Entonces esta cifra posiblemente es mucho mayor, ¿no? Por ahí un poco. Siguiendo con algunos de los datos fundamentales para entender este informe, pues van a encontrar que algo que también mencionaban y que me parecía muy, muy interesante es cómo Veracruz aparece siempre como una de las entidades con mayor índice de violencia. Al menos los últimos 5 años, Veracruz había sido la entidad con mayor número de crímenes por prejuicio. Este año fue Oaxaca, lo cual para nosotros habla de un cambio importante, sobre todo con la población indígena LGBT en esta entidad. Como la población LGBT ahora muy comprometida con visibilizar la diversidad de mujeres asesinadas en este contexto, y ella es la que siempre está reportando lesbianas, ¿no? Justo con estos patrones que ya decíamos, mujeres que son asesinadas en pareja y que generalmente pues, fueron
víctimas de una expareja masculina. En general son los casos que más ocurren. Siguiendo con esto un poco, y como decía Juan Pablo, este año tratamos de hacer un salto importante para entender algunas de las aristas de un fenómeno tan grave como es la violencia por prejuicio. Como les decía al inicio, sabemos que la población LGBT vive una violencia generalizada, es decir, que alcanza todas las áreas de su vida. Sin embargo, conocíamos el trabajo de Visible, el de Amicus, y sabíamos que esta plataforma era fundamental para entender otras caras de la violencia no letal. Ya teníamos el retrato de lo que es la brutalidad de los homicidios, pero ¿qué pasaba antes de los homicidios, no? Nosotros hemos detectado con los años que hay una serie de antecedentes importantes a tener en cuenta. Por eso les digo que estas cifras deberían servir para prevenir los homicidios. ¿Por qué? Porque ya habíamos detectado que hay amenazas previas. Sabemos que hay desapariciones, sabemos que hay acoso, sabemos que hay agresiones físicas, pero ¿qué pasa, no? Estas agresiones previas, pues al final del día no se tomaron en cuenta para prevenir lo que venía después, que eran los homicidios y la brutalidad de estos casos. Entonces, hablaba con Juan Pablo y me decía, ¿no?, que en una estimación la plataforma de Visible cuenta con más de 2.600 reportes durante los primeros 4 años de funcionalidad. Entonces piensen en lo que implicaría o lo que va a implicar esto ahora que van a iniciar con una campaña de mayor difusión, ¿no? Posiblemente nos encontremos el próximo año con 5.000 reportes o más. Entonces, de los reportes tan solo de 2022, nos enfocamos en estudiar las agresiones que tenían relación con los crímenes por prejuicio ya detectadas, ¿no? Violencia verbal, violencia psicológica, detenciones arbitrarias, violencia física y, déjenme encontrar la última, y abuso sexual. Entonces, bueno, de estos ¿dónde está? Aquí está. Trabajamos con 354 incidentes violentos registrados por Amicus en 2022, de los cuales 179 responden a violencia verbal, 72 a violencia física y 70 a violencia psicológica. 23 casos son de violencia sexual y 10 son detenciones injustificadas o arbitrarias, decimos nosotros, ¿no? Pero algo que pasa tanto con los homicidios como con estos incidentes violentos es que no podemos separar unas violencias de otras, ¿no? Muchos casos reportan múltiples violencias. En el caso de los homicidios, ustedes van a encontrar que en nuestro informe hablamos de al menos 27 víctimas que fueron víctimas no solo de agresiones de 30 puñaladas, sino que también fueron calcinadas, pero también fueron mutiladas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros durante estos años hemos logrado documentar la hazaña o la brutalidad que caracteriza esos crímenes. Volviendo a la idea del mensaje social. No, el objetivo de estos crímenes no solo es acabar con la vida de una persona, es enviar un mensaje colectivo que al final trata de una violencia simbólica contra la población a la que pertenecen estas víctimas, ¿no? Eso como para que lo entendamos un poco como la magnitud del alcance de esta violencia. Bueno, pues de estas 354 incidentes documentados, pues destacamos uno en particular que fue una detención arbitraria de una chica trans. Ella iba caminando por la calle, iba hacia el mercado local, y entonces un grupo de policías la detiene y le dice que ella es trabajadora sexual, es prostituta, le dice en particular, ¿no? ¿Por qué? Uno, porque ya hay un estigma de por medio, que es algo que también importa mucho en los homicidios, que es que el prejuicio sigue presente en las instituciones de justicia. Por eso volvemos a la idea de que ninguno de los casos fue investigado como crimen de odio. ¿Por qué? Porque incluso dentro de las instituciones que deberían buscar respuesta a estos crímenes, la orientación sexual de las víctimas o la identidad de género es algo que no importa o que es rechazado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un prejuicio también dentro de las personas que se encargan de la impartición de justicia. Pero bueno, siguiendo con esto, esos policías la detienen y le exigen sexo a cambio de dejarla ir, porque para ellos todas las mujeres trans y particularmente las prostitutas pagan con dinero o pagan con sexo, ¿no? Al final la anécdota termina con, pues, un poco inconclusa porque no sabemos qué pasa. Sin embargo, sabemos que una mujer se acerca al forcejeo entre esta mujer y los policías, ¿no?
Pero esto es un retrato tan solo de lo que vivimos y viven muchas personas LGBT en todo el país todo el tiempo, ¿no? Entonces, este informe es fundamental para entender, me parece a mí, no solo la brutalidad, sino para darle humanidad a estos crímenes, que es algo que buscamos con este informe, ¿no? Una transición no solo de cifras, sino para entender que detrás de todos estos casos hay vidas, hay personas LGBTs y hay vidas que pudieron muertes que se pudieron haber prevenido si las instituciones funcionaran de la manera que esperamos que funcionaran, ¿no? Por eso decimos que me llama la atención, ¿no? Decir que a lo mejor los datos de Visible han logrado potenciar el trabajo institucional, pero ¿qué pasa con los crímenes por prejuicio? Siguen siendo ignorados por las instituciones de justicia, porque de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano debería ya haber desarrollado un sistema de información diferenciado por orientación sexual e identidad de género para la población LGBT, ¿no? Sin embargo, este sigue siendo un vacío que trabajo como el de Letra S y otras organizaciones no tratamos de sustituir, pero sí de al menos ofrecer recursos mientras estos sistemas de información oficial existan, ¿no? Entonces, para nosotros es importante decir a la población LGBT que lee nuestro informe, pues que esto es un retrato tan solo de lo que es un esfuerzo por tratar de reflejar una realidad que está siendo ignorada por los organismos institucionales, ¿no? Y por las instituciones de justicia. Y como por último, tenemos desarrollado junto con Data Cívica, que es otra organización encargada sobre todo del trabajo con datos, tenemos una plataforma en la que ustedes van a poder encontrar todos estos crímenes mapeados y con una descripción detallada de cada uno de ellos, porque nuestro objetivo es que esta información funcione no solo para las autoridades, sino también para investigadores, periodistas, académicos, académicas, que tratan de lograr transformar la realidad de la población LGBT, ¿no? Y que estudien la violencia en particular. Van a poder encontrar ahí recursos, insumos suficientes para, como dice Juan Pablo, ¿no? Para que estos datos se transformen en iniciativas de algún tipo. Entonces los invitamos a consultar la página de Letra S, que es letraS.org.mx. Van a encontrar esta plataforma, pero también van a encontrar otro de los proyectos de Letra S, que es el suplemento publicado una vez al mes en la jornada, que es un recurso se trata de un recurso periodístico de información de punta, sobre todo para población LGBT, derechos sexuales y reproductivos, feminismo. Entonces les invito a consultar nuestro trabajo, a conocer este informe y hacerlo llegar a la mayoría de las personas que conozcan, ¿no? Y que se apropien de esta información para sus derechos y para que las personas que ya no tienen voz puedan vivir a través de ustedes y de sus demandas. Pues muchas gracias por estar aquí. Pues, muchas gracias a ti, Jair, por estos datos que lamentablemente son fuertes de los crímenes de odio, ¿no? Que es pues la máxima expresión, ¿no? Terminar con la vida de alguien solo por su identidad, por su expresión, por su orientación, ¿no? Entonces, y que justo también, como bien comentas, no son datos, digamos, oficiales, ¿no? Son datos recabados por organización de la sociedad civil, ¿no? Que basados también en notas periodísticas, ¿no? Y pues el mensaje social que dejan estos crímenes, ¿no? Que es justo, no me importa cómo te llames, sino que seas el símbolo de que quien sea como tú le puede pasar lo mismo si no cambia, ¿no? Entonces, pues romper estos estigmas que tenemos y pues empezar a conocer, ¿no? Porque justo creo que mucho parte de la ignorancia. Le voy a dar la palabra ahora a Luisa Equigua Martínez, que es coordinadora de Casa Hogar Paola Buenrostro, de la Casa de las Muñecas Tiresias AC, que ya se incorporó aquí con nosotros. Tienes más o menos 15 minutos para que nos comentes, quienes no sepan cuál es la labor que hace pues la Casa de Hogar Paola Buenrostro, de las Muñecas Tiresias, y adelante. Mira, creo que puedo hablar más fuerte porque no pude agarrar el micrófono por una enfermedad. Pero como les digo, me presento, soy Luisa, coordinadora operativa de la Casa de las Muñecas Paola Buenrostro, con mi directora, que es Kenia Cuevas.
Les comento y estoy escuchando aquí al compañero. En verdad no saben la cantidad de mujeres trans que diariamente nos hablan a la casa para pedirnos ayuda en cuestión de todos casos, legales, enfermedad, como dices tú, también discriminación hospitalaria, lo cual también en este caso yo me ocupo del SAMA de la salud, de todas las compañeras y todas las chicas que nos piden ayuda. Nos piden mucho la ayuda porque muchas dependencias luego les hacen el feo por el simple hecho de ser mujeres trans. El cual también en las dependencias del gobierno, tanto en el gobierno que nos quejamos porque no nos hablan de ellas, nos hablan de ellos, nos hablan como hombres. El señor cómo está, y te lo dicen con un cambio de identidad, cayéndoles gorro. Y le digo, bueno, si no tienen tanto el curso o la cuestión de pagar un curso de sensibilidad, hasta les he comentado que Kenia Cuevas, la activista, se los puede regalar, porque pues, si no tienen para pagar muchas cosas, o sea que nuestra compañera Kenia Cuevas se los pueda obsequiar. Yo he sido víctima, como no tienen una idea, de toda discriminación, tanto en la familia, el crecer y arrastrar la palabra puto, joto, maricón, porque para la sociedad no hay otra palabra que decirnos eso. Para la sociedad no somos mujeres, somos jotos, putos o maricón. Esas son las palabras adecuadas para las mujeres trans, desgraciadamente, aquí en la Ciudad de México, y las cuales esas palabras nos tenemos bien arraigadas y tenemos bien no hay día que una mujer trans no sea discriminada, tanto en lo laboral, tanto en la calle, que te griten, ser cuestión de mofa o burla, de ser señalada por la sociedad, de reírse enfrente de ella, y todavía con la familia peor, ¿no? Porque empezamos desde un seno familiar la discriminación, en este caso fue el mío, el decirle a una madre a los 12 años que tenía una preferencia sexual, que era una mujer, el cual pues yo sentía que, digo, pues es mi mamá, me va a apoyar, y lo cual pues no lo obtuve. Pues al contrario, me dijo, no, es que yo tuve un hombre, no tuve una niña. O sea, esas palabras siempre fueron bien metidas en mi cabeza, lo peor del caso. Desgraciadamente que como dicen los compañeros, hay el INEGI y todo eso, es muchas encuestas, pero no saben la cantidad de mujeres muertas que diariamente nos mandan y nos dicen, nos pueden apoyar con las porque hasta afortunadamente la asociación donde yo ejerzo es una asociación que en verdaderamente que vale la pena, porque es una de las creo que no las únicas, pero creo que una de las más fuertes hasta poder tener la convicción de enterrar a la chica, que este año ahora sí que la fiscalía, la alcaldía Iztapalapa nos regaló el nicho para hacer el mausoleo para todas esas personas, para que ya no se vayan a una fosa común. O sea que poco a poco Kenia grita, mienta madres, cierra puertas, cierra avenidas, sin importar a quién y sin importar a con quién dirigirse, pero ella pide y exige la justicia para las mujeres trans. O sea, obvio, toda la comunidad, o sea, es marginal y demás, pero nuestra comunidad trans es más, no saben, o sea, sí da coraje diariamente escuchar una grosería, da coraje que diariamente los griten los jotos, putos. Diariamente, o sea, salimos a la calle a pedir trabajo porque ya no queremos prostituirnos, pero la misma sociedad nos cierra las puertas porque nos hacen el fuchi. Piensan que se les va a pegar lo puto. Lo peor del caso, esas son las palabras correctas, porque en verdad de Dios que luego me dicen es que es un poquito menos grosera. No, es que son las cuestiones de decir las palabras como son, porque a mí me han dañado un chingo. Me han dañado como no tienen una santa idea. Fui al psicólogo, psiquiátrico, por lo mismo que ustedes, la sociedad, nos discriminan tanto. Y no saben, para ser mujer trans aquí en la Ciudad de México y en cualquier lado hay que tener muchos huevos, cabrón. Muchos huevos. Y gracias a Dios los tengo, para poderme enfrentar a cada pendejo en la calle, para poderme enfrentar a cada gente idiota del gobierno y decir, exigir, como me ha enseñado Kenia Cuevas, échale huevos, porque si no le echamos huevos, no somos escuchados. Y gracias a Dios a esta casa, que lleva 3 años, y ya abrimos la 3ª casa, gracias a Dios, y vamos por la 4ª en Nayarit, porque es tanto la demanda de nuestras compañeras, el pedir en cada estado, señores, en cada estado. Gracias a Dios, CAMTAC nacional
Estamos casi en toda la República, en San Luis Potosí, en Nayarit vamos a abrir la casa, en Los Cabos, San Lucas, en Querétaro. Ya estamos poco a poco, Kenia va en cada orilla. O sea, lo que pretende Kenia es llegar a todos los puntos de la República, porque en todos los puntos de la República somos marginadas. Nos piden, ayúdenme por favor, porque aquí en mi ciudad no me atienden, porque soy joto, puto, porque no hay otra palabra. Y te lo juro, o sea, quieren ver estadísticas, los espero a todos. Vayan a Casa Hogar de las Muñecas, vayan a Casa Catherine Márquez, que está en Cuernavaca, vayan a Kaori, Cantarero, que está en Apasco. Chicas trans, que tienen los nombres de las casas fallecidas, bueno, transfeminicidio de cada una. Vayan, pregunten a las chicas cuántas cosas nos han hecho. Cuántas cosas nuestras compañeras llegan violadas, destrozadas del ano, porque llegó una hondureña que le metieron un tubo en el recto, los de la Mara Salvatrucha, le destrozaron. Ahorita tiene una colostomía. O sea, la cantidad de historias que no saben ustedes, señores. O sea, lo que le pasa a una mujer trans, por el simple hecho de ser diferentes, por el simple hecho de queremos ejercer lo que somos, mujeres. Pero la sociedad tonta y estúpida no nos permite. Y somos cuestión de todo eso. Y da coraje y no saben. ¿Quieren ver la realidad? Vayan a nuestras casas. Los invito en verdad. Vayan, toquen y pregunten a cada una de las usuarias. ¿Cuánta marginación no tenemos? ¿A cuánta gente no hemos apoyado? ¿A cuánta gente diariamente nos hablan? Tenemos saturados los albergues. Tenemos saturados, porque afortunadamente también no solamente le damos el espacio a las personas trans, también a las mujeres golpeadas, a toda gente que lo necesita, pero más a las mujeres trans, pero no saben y no se imaginan las historias y las cuestiones que hemos pasado, y los cuales también, o sea, al final de cuentas, como dice, lo que no mata fortalece, dice Kenia, y sí es cierto, entre más fuerte me ataquen, más fuerte me pongo. Y con más huevos voy a responder para todas aquellas personas. Los invito a la Casa de las Muñecas, en verdad, porque si hacemos una asociación donde sí hacemos las cosas. Yo fui situación de calle, soy alcohólica drogadicta, tengo 3 años en abstinencia total. Y me ha costado, como no tienes una idea, dejar los vicios. Por todas las consecuencias, por la misma sociedad, la familia, que nada más la discriminación me conllevó a ocultar todos mis miedos en alcohol y las drogas, desgraciadamente. Kenia fue la única persona que me brindó una ayuda. Kenia ahorita, gracias a Dios, es como mi mamá, porque no tengo ninguna mamá, pero ella para mí es una madre, la cual ahorita me echa los huevos suficientes para que ahorita, gracias a Dios, ya terminé mi prepa. Gracias a Dios ya también voy a ingresar a la universidad, y es ahorita me da la oportunidad de ser y emprenderme y empoderarme como lo que soy, una mujer trans, y le doy gracias a Dios por esta asociación. Y también los invito a cada uno de ustedes que no nos miren feo. Pregúntame, porque yo siento cuando tú me dices, cuando tú te burlas de mí, siento horrible. Siento cuando me señalas, y siento cuando soy cuestión de mofa o de burla, porque no soy cualquier objeto, señor. Soy Luisa y soy una mujer trans y me estoy empoderando cada día. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luisa, por estas palabras, que justo los testimonios nos dan esa realidad de todos estos datos que hemos platicado, que nos han compartido. Y como bien dices, ¿no? O sea, no hay como la palabra de la gente que lo están viviendo para entender y crear esa empatía, ¿no? De nadie quisiéramos estar en esos zapatos. Y pues eres un ejemplo a seguir, por supuesto, ¿no? Gracias por compartirnos, ¿no? Gracias por la invitación de ir a las casas, de convivir con las personas trans, de, como bien dices, pues no se pega, oigan, o sea, vayan, convivan, échese un taco, una platicadita, pues gracias a esta labor que hace Kenia con todas ustedes, y justo como gente como esa que se atreve a gritar porquería, ¿no? Desde la calle, en lugar de subir y platicar y conocer, ¿no?
en lugar de romper esas ignorancias, ¿no? Prefieren seguir viviendo en la ignorancia, prefieren seguir metidos en una serie de ideas que nos preconcibieron a todos, ¿no? Desde pequeños, que solo existía lo masculino y lo femenino, y todo lo que se salga de esa cajita está mal, ¿no? Y no se permiten conocer a las personas solo por el hecho de ser personas, ¿no? Entonces, pues gracias por ese llamado. Se nos está acabando un poco el tiempo. Quisiera terminar con con esta idea de que ten cuidado con lo que pidas, ¿no? Porque se te puede hacer realidad. Entonces, que cada uno diga una idea de vamos a pedir esto para que surja, ¿no? Para que se quede como yo quisiera, por ejemplo, ¿no? Voy a poner el ejemplo, que los servidores públicos sean más sensibles y que se capaciten en temas LGBT, ¿no? Y esperemos que así sea. Le voy a pasar ahora la palabra aquí al compañero Cristian, y también que nos comparta redes sociales, donde los pueden seguir, donde pueden encontrar información de lo que ya nos platicaste, porque obviamente este fue como la punta del iceberg de todo lo que podemos seguir pues charlando y platicando y encontrando. Muchas gracias. Pues, yo quisiera muchas cosas. Creo que podría ser una lista interminable, ¿no? Creo que hasta es muy curioso, no, prometo no extenderme mucho. Creo que es hasta muy chistoso cuando pues desde Casa Frida luego llegan como organismos internacionales o llega Justo Civis o llega como alguna de estas como organismos que atienden o que se encargan de monitorear como a las casas y refugios y albergues, que nos dicen como ¿qué necesitan?, ¿no? Y nosotros de que, uy, mira, aquí ya tengo una lista gigante, ¿no? O sea, de verdad quisiéramos tantas cosas, o sea, hasta desde camas, o sea, muchísimas más camas para las personas que están como en nuestros espacios, pues hasta justo, ¿no? O sea, pues yo la verdad, de forma personal, no hablo a nombre de Casa Frida, pues yo quisiera que no existiéramos, ¿no? O sea, pues el que exista Casa Frida, pues de nuevo, ¿no? Responde a que existe una violencia sistemática en contra de las personas LGBT, ¿no? Y que pues si existe es porque sigue existiendo esa violencia, ¿no? El día que pues probablemente no exista, pues a lo mejor ya no habrá Casa Frida o nos dedicaremos a otra cosa que no sea el brindar protección a casos de extrema violencia, y que pues hasta el salir de la sede pues nos da como temor, ¿no? Es así de que ahora quién va a estar allá afuera esperando a qué usuario que está adentro, ¿no? Usuaria, entonces pues yo quisiera eso, ¿no? Que pues las personas LGBT efectivamente no tuviéramos que huir, ¿no? Los que pueden, ¿no? Porque pues hay banda que justo decía, ¿no? Pues ni siquiera puede huir, ¿no? Porque no tiene las condiciones, no tiene el acceso, no sabe que existen estas organizaciones. Y que bueno, pues yo sí creo que también me sumaría al exhorto, ¿no? Que nos hacía Luisa de pues no hay más que conocer las historias más que escuchándolas de viva voz, ¿no? Y que creo que toda nuestra chamba desde las organizaciones debe ir hacia eso, ¿no? Muchas veces justo pues por temas operativos, por temas presupuestales, por temas como justo de peso político, pues los números pues funcionan mucho, ¿no? O sea, también por ejemplo para presentar iniciativas de ley o ir con el mecanismo, ir con esto, ir con el otro, dices, tengo tantos números, pero pues cada número es una historia, ¿no? Y esa historia pues tiene una cosa como bien fuerte y bien particular, y que creo que eso, ¿no? Humanizar justo pues nuestro trabajo y las vivencias de las personas que al fin y al cabo están, pues también sirve muchísimo, ¿no? Y que efectivamente pues Casa Frida y las personas que viven violencia LGBT pues existimos todo el año, ¿no? Y ahí estamos resistiendo a que pues si bien agradecemos todas las invitaciones que se nos hacen en junio y pues que qué bien que se pueda visibilizar, pues toda la chamba es todo el año, ¿no? Y toda la resistencia es todo el año y toda la lucha es todo el año. Entonces eso, ¿cómo nos pueden encontrar? Pues justo en redes sociales como Refugio Casa Frida o Casa Frida Refugio LGBTI, y pues justo igual si alguien que nos está viendo necesita como pues justo alguna asesoría o algún tipo de ayuda o incluso pues una valoración para nuestros programas de protección, pueden hacerlo directamente desde las redes sociales de Casa Frida o en el correo casafrida@refugiolgbt.org. Y que bueno, pues justo
tener esta operatividad pues tanto aquí en Ciudad de México como en Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala y México, pues también permite como ampliar, ¿no?, nuestras operaciones, al igual que pues justo generar estas alianzas, ¿no? Y que creo que pues justo ese llamado a que como organizaciones podamos operar de manera conjunta y en red, pues va a hacer que pues justo nos fortalezcamos en la defensa de derechos humanos de personas LGBT. Y pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Le paso a Juan Pablo Delgado, director de Amicus y Visible, el micrófono. Gracias. Pues sí, yo básicamente el deseo sería el mismo, ¿no? O sea, ojalá, yo también coincido, ojalá Amicus no existiera, ojalá Visible no se hubiera tenido la necesidad de crear. Hablé del litigio estratégico, pero pues el grosso de nuestro trabajo es en estados como Guanajuato, en donde, por ejemplo, no hay una legislación para reconocer la identidad de género de personas trans y de género no binario. Pues en la organización cada año llevamos alrededor de 150, 200 casos de personas que les niegan el reconocimiento de su identidad. Llevamos casos de violencia laboral, de violencia en los espacios educativos. Hay un caso en la plataforma muy complejo en León de detención arbitraria y abuso de precisamente en mujeres trans trabajadoras sexuales que fueron abusadas el año pasado en el municipio. Estamos ahí en contra pues, de ese tema también. Llevamos ahora recientemente un caso de promoción de los discursos de odio en una sede pública en el municipio de León, Guanajuato. Entonces, pues, ojalá no tuviéramos que litigar todo eso, ¿no? O sea, yo creo que el deseo sería el mismo, que no existiera la violencia y la discriminación, quizá algo más alcanzable en el corto plazo. A mí me gustaría pues que esta estrategia de los presupuestos se cristalizara en que hubiera la operatividad de políticas financiadas, por supuesto supervisadas por organizaciones, y a mí sí me gustaría ver a más personas de la diversidad sexual y de género representadas en los espacios de representación popular y en los gobiernos, porque me parece que eso podría ser un cambio bastante significativo. Por último, bueno, poner a las órdenes las redes sociales y el sitio principalmente de Visible, visible.lgbt es el dominio. En redes sociales lo pueden encontrar como @visible_mx o @visible.mx. E igual quienes nos escuchan, sean personas de la diversidad sexual y de género, principalmente que vivan en Guanajuato o en la zona Bajío, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco, entre otros estados de la zona Bajío principalmente, pues nos pueden buscar. Afortunadamente tenemos en muchas ocasiones posibilidad de dar incluso no solo asesoría, sino representación legal. Entonces, igual siendo la colaboración tanto a Casa Frida como a la Casa de las Muñecas Tiresias, en caso de que se requiera la representación legal de alguna persona, pues están nuestros servicios a las órdenes. Nunca se cobra y nunca se cobrará un solo peso por nuestra representación legal. Y justo estamos trabajando en la posibilidad de un poco ampliar, porque nos sucede lo mismo, en muchas ocasiones la demanda supera la realidad, pero bueno, tratamos en la medida de lo posible de no decirle que no a nadie para poder obtener justicia en este tipo de casos que son tan diversos. Y bueno, pues con eso yo cerraría. Igual súper rápido para no tomar más tiempo. Quiero empezar diciendo, nosotros publicamos este informe cada 17 de mayo y pensaba mientras escuchaba a Luisa y a todos que en la presentación del informe nos preguntaban ¿y qué significa el 17 de mayo para ustedes, no? Y me acuerdo que respondí que significa un año más que el Estado no está haciendo su trabajo. Y mientras eso no ocurra, le traece seguir a publicando este informe, ¿no? Entonces, pero sí, mi deseo sería que este informe no fuera necesario, que Letra S no tuviera que estar haciendo esta chamba, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ojalá los crímenes de odio no existieran y la brutalidad no nos alcanzara a todas. Y pues mi deseo personal es que nuestro orgullo no sea solo este sábado, este junio, sino que se sientan seguras, segures de tomar las calles todo el tiempo, ¿no? Ese sería mi deseo, que nos sintamos seguras de tomar las calles todos los días, no solo el sábado. Y pues muchas gracias a quienes nos están viendo desde donde estén
Y a quienes se tomaron el tiempo de venir también, muchísimas gracias. Pues más que nada, gracias a todos ustedes por la invitación a Casa de las Muñecas y también como ahora sí hacer vinculación y no tener protagonismo, porque luego muchas asociaciones el protagonismo está, pero mejor hacer vinculaciones que enemistades, porque al final de cuentas es con un fin, es el poder ayudar a la comunidad, ya que pues, somos muy marginados, el poder ayudar, el poder generar muchos vínculos para que cada persona que realmente lo necesite de nuestra población lo tenga, llegar hasta el mínimo estado, como dices tú, en Oaxaca, lo que sea, en todos los municipios, estados o gobiernos, llegar a cada uno de ellos, porque no saben si en verdad, o sea, mucha es la demanda de mucha gente que quiere la ayuda, y pocos son los que hacen, y sí los invitaría a que aquí las casas también tengamos esa vinculación y que ahora sí que realmente ustedes vayan a Casa de las Muñecas y también a Pasco, porque abrimos la casa para perritos, huellitas y heresias, que también es para, ahora sí con beneficio para los pobres animalitos que no tienen un hogar y nada más buscarles un espacio. Muchas gracias y visiten Casa de las Muñecas. Pues muchas gracias a ustedes, Luisa, Yair, Juan Pablo, Cristian, por este conversatorio. Como bien dicen, esperemos que en algún punto pues, nos quiten la chamba, ¿no? Que ya no tengamos que hablar de esto y que bueno, en estos momentos que el diálogo no sea solo por junio, que gracias a Nosotrex, que hizo este conversatorio que se llamó Memoria e Injusticias en la actualidad, la lucha por los derechos LGBT en México, y pues sean felices y cásense con quien ustedes quieran. Si usted es hombre, cásese con un hombre, con una mujer, con una persona no binaria, o sea, cásese con quien quiera, que sean felices e infelices para siempre, y deje ser feliz e infeliz a los demás también. ¿Usted qué le incomoda? Pues un abrazo y hasta luego.